Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy conoceremos la historia del hombre que, sin buscar la fama, dejó una huella silenciosa pero profunda en el mundo del diseño, la educación y la historia estadounidense. Hablaremos de Edwin Schlossberg, el esposo de Caroline Kennedy y el padre de Tatiana, Rose y Jack, un hombre cuya vida demuestra que el verdadero legado no siempre se construye bajo los reflectores. Gracias por ver este video. Si te gusta descubrir historias reales contadas con detalle, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo me da la fuerza para seguir creando contenido como este. La mayoría de la gente conoce a Caroline Kennedy. Pocos, en cambio, saben quién es realmente Edwin Schlossberg. Y aún menos saben cuánto ha influido silenciosamente en el modo en que entendemos el aprendizaje, la comunicación y el diseño moderno. Él no buscó titulares, ni apariciones en televisión, ni el brillo de la fama. Lo suyo fue algo más profundo, entender cómo los seres humanos aprenden, cómo conectan con las ideas y cómo las historias pueden transformar el mundo. Edwin Arthur Schlossberg nació el 19 de octubre de 1945, apenas unos meses después del final de la Segunda Guerra Mundial. El mundo se reconstruía, buscaba nuevos sentidos, y él, desde pequeño, mostraba una curiosidad insaciable. Mientras otros niños jugaban, Edwin observaba, preguntaba, desarmaba cosas para entender cómo funcionaban. Su entorno fue el Nueva York de la posguerra, una ciudad en constante cambio, y sus padres, Alfred Schlossberg y May Hirsch, dueños de un pequeño negocio textil, pronto advirtieron que su hijo no era un niño común. Lo que lo distinguía no era la rebeldía, sino la profundidad de su curiosidad. Quería comprender cómo pensamos, cómo nos comunicamos, por qué una idea se propaga y otra no. Esa obsesión por los sistemas lo llevó a estudiar en la Universidad de Columbia en los años 60. Una época de protestas, cambios sociales y crisis globales. Mientras muchos se lanzaban a la política o a la calle, Edwin miraba hacia adentro, se centró en la lógica, en la educación, en la estructura de la mente humana. En 1967 se graduó y más tarde obtuvo su maestría en ciencias. Además de cursar estudios doctorales en diseño y comunicación, su investigación se centró en algo que por entonces era casi desconocido, el pensamiento sistémico. Para él, los problemas y las ideas no podían entenderse de forma aislada, todo formaba parte de un conjunto más grande. Una red de relaciones donde cada elemento afectaba a los demás. Esa visión, revolucionaria para su tiempo, se convertiría en la base de toda su carrera, mientras sus compañeros de universidad entraban en Wall Street o en grandes despachos legales. Edwin se hacía otras preguntas. ¿Cómo aprende realmente la gente? ¿Cómo se puede diseñar un espacio que no hable a las personas, sino con ellas? En los años 70 comenzó a asesorar sobre el uso de la tecnología en la educación, mucho antes de que existiera el aprendizaje digital. Propuso que la enseñanza debía ser interactiva, vivencial, casi lúdica, no un discurso unidireccional, sino un diálogo entre quien enseña y quien aprende. Esa idea lo llevó a escribir su primer libro en 1975. The Pocket Calculator Game Book *, que a simple vista parecía un entretenimiento, pero escondía una idea poderosa. La tecnología no debía ser una máquina fría, sino una herramienta para jugar, explorar y pensar. En una época en que casi nadie hablaba de interacción, él ya intuía lo que décadas después llamaríamos experiencia del usuario. Lo que más sorprendía de Edwin era su falta de vanidad. No buscaba ser llamado visionario, ni se vendía como un genio de la tecnología. Prefería observar, construir, pensar. Su propósito no era la fama, sino el significado. Y eso se notaba en su manera de trabajar, meticulosa, silenciosa, pero transformadora. A los 30 años ya era conocido en los círculos intelectuales de Nueva York por su capacidad de unir arte, ciencia y comunicación. Pero aún faltaba un paso decisivo,
la creación de un espacio donde pudiera convertir sus ideas en realidad. Ese paso llegó en 1977, con el nacimiento de una empresa que cambiaría para siempre la forma en que el público se relaciona con el conocimiento. Y aquí es donde su historia empieza a tomar una dimensión sorprendente, la del hombre que inventó una nueva manera de aprender sin jamás abandonar la humildad. Pero eso, lo descubriremos en la siguiente parte. En 1977, Edwin Schlossberg fundó SI Design en la ciudad de Nueva York. Su visión era radical para la época. Mientras la mayoría de los museos todavía mostraban objetos detrás de vitrinas y paneles estáticos, él imaginaba espacios vivos, donde el visitante no solo observara, sino participara. Creía que aprender debía sentirse como jugar, y que la información debía convertirse en experiencia. Su idea era simple pero revolucionaria: el conocimiento debía ser un viaje, no una conferencia. ESI, siglas de Exhibition Services International, nació con ese propósito. Desde el primer día, no se trató solo de diseño gráfico o arquitectura, sino de comunicación humana. Schlossberg reunió equipos de arquitectos, escritores, ingenieros, artistas y educadores. Les pedía que pensaran en cómo la gente siente, no solo en cómo mira. Diseñar significado, no solo contenido, era su lema no oficial. Uno de los primeros proyectos que definieron el ADN de SI fue la colaboración con el Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian, en Washington, D.C. Allí, Edwin transformó la manera en que el público recorría la historia. En lugar de vitrinas pasivas, propuso recorridos que contaran historias interactivas, donde el visitante pudiera moverse, elegir, tocar y descubrir. De repente, el museo ya no era un lugar para callar y mirar, sino un espacio donde las historias cobraban vida. El impacto fue inmediato. Otros museos comenzaron a buscar su asesoría. El Museo Americano de Historia Natural, el Hall de la Ciencia de Nueva York y el Exploratorium de San Francisco. Todos adoptaron su enfoque participativo. En los años 80, ESI se convirtió en sinónimo de innovación educativa. Edwin no solo diseñaba exposiciones, diseñaba maneras de pensar. Su proyecto más emblemático llegó en 1990, la renovación del Museo de la Inmigración de Ellis Island. Allí, Schlossberg transformó una historia nacional en una experiencia humana. Los visitantes ya no leían sobre los inmigrantes, caminaban entre sus recuerdos. Escuchaban sus voces, veían sus rostros. Cada paso era un diálogo entre pasado y presente. El museo se convirtió en uno de los más visitados de Estados Unidos. Y marcó un antes y un después en el diseño museográfico. Después llegó otro reto: el diseño de exposiciones en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Allí, Edwin llevó su filosofía a un nivel más profundo: comunicar temas complejos, como los derechos humanos y el desarrollo global, de forma accesible y empática. Su meta era que cualquier persona, sin importar su idioma o formación, pudiera comprender el valor del diálogo y la cooperación internacional. En los años 90 y principios de los 2000, SI Design amplió su alcance más allá de los museos. Grandes corporaciones como AT&T, IBM y Sony le encargaron proyectos para centros de innovación, instalaciones educativas y espacios inmersivos. Schlossberg veía esas colaboraciones como una extensión natural de su misión: unir tecnología, emoción y conocimiento. Para él, el diseño no era solo estética, era educación invisible. Su libro Interactive Excellence ***, publicado en 1998, consolidó su pensamiento. Allí escribió que la interactividad no debía verse como una función técnica, sino como una forma humana de conversación. Esa idea, adelantada a su tiempo, inspiró a toda una generación de diseñadores y educadores. En 2014, volvería a publicar otra obra significativa. Einstein, In His Own Words ***,
donde exploró cómo traducir conceptos complejos en experiencias comprensibles sin perder su profundidad. Lo que hacía diferente a Schlossberg no era solo su talento, sino su coherencia. Mientras el mundo del diseño se llenaba de egos y marcas personales, él seguía trabajando en silencio, dejando que sus proyectos hablaran por sí solos. No buscaba premios, ni portadas, ni aplausos. Su satisfacción venía de ver a la gente aprender sin darse cuenta de que estaba aprendiendo. Para finales de los 2000, el término diseño interactivo ya era común en todo el mundo. Lo que una vez fue una visión radical de Edwin se había convertido en un estándar. Los museos y las exposiciones modernas adoptaron su filosofía casi sin notarlo. Pero él nunca reclamó crédito. En cambio, continuó perfeccionando su arte, crear espacios donde el conocimiento se siente. No solo se observa. Su empresa se fusionó más tarde con NBBJ, una firma global de arquitectura. Pero el ADN de SI Design, su manera de entender la conexión entre personas e ideas, siguió intacto. Para Edwin, el éxito no estaba en construir monumentos, sino en generar impacto invisible, de esos que transforman la mente de quien los vive. Y mientras su reputación profesional crecía, su vida personal estaba a punto de dar un giro inesperado, uno que lo uniría, para siempre, con una de las familias más famosas de la historia estadounidense. Esa historia, la del hombre que se casó con una Kennedy sin dejar de ser él mismo, comienza en la siguiente parte, el 19 de julio de 1986. Edwin Schlossberg se casó con Caroline Kennedy en una ceremonia privada en Cape Cod. Para el resto del mundo fue la boda de la hija del presidente John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy Onassis. Pero para Edwin fue algo muy diferente. La unión de dos personas que compartían la misma pasión por la discreción, la inteligencia y el significado. Ella, símbolo de una dinastía política, él, un pensador que siempre había evitado los focos, era, en cierto modo, el encuentro entre el ruido de la historia y el silencio de la reflexión. El evento reunió a unas 40 personas. No hubo prensa, ni cobertura televisiva, ni fotografías oficiales. Ese gesto, tan poco común en una familia acostumbrada a los titulares, marcó el tono de toda su relación. Schlossberg tenía 40 años y Caroline, 28. Desde entonces, su matrimonio se ha mantenido alejado del escándalo, la especulación y el protagonismo mediático. En casi 4 décadas juntos, nunca han ofrecido entrevistas sobre su vida privada. En un mundo donde la exposición es moneda de cambio, ellos eligieron la reserva como forma de amor. Mientras Caroline construía su carrera pública, primero como abogada, luego como embajadora de Estados Unidos en Japón entre 2013 y 2017. Y más tarde en Australia desde 2022. Edwin siguió concentrado en su trabajo y su escritura en Nueva York. No hubo conflicto entre sus mundos. Él no quiso aprovechar el apellido Kennedy para obtener poder o visibilidad. Ella no intentó que su esposo encajara en la maquinaria política familiar. Su unión se basó en el respeto por la autonomía del otro. Una cualidad poco común entre figuras públicas. Para Caroline, acostumbrada desde niña al escrutinio constante, Edwin representó algo que nunca había tenido: normalidad. No venía de la política, ni de la aristocracia, sino de una familia de empresarios y médicos. Su mundo no estaba hecho de discursos, sino de ideas. Le ofreció estabilidad emocional, una vida donde el silencio también tenía valor. Y eso, después de los traumas familiares que había vivido, la muerte de su padre, de su tío Robert, de su hermano John, significaba más que cualquier título o fortuna. Juntos tuvieron 3 hijos: Rose, nacida en 1988, Tatiana, en 1990, y Jack, en 1993. Desde el principio decidieron criarlos lejos de los medios. Nada de alfombras rojas, ni revistas, ni vida de celebridades.
Querían que sus hijos crecieran como personas, no como herederos de un nombre legendario. Caroline alguna vez dijo que Edwin les enseñó a preguntar antes de juzgar. Una frase que resume toda su filosofía como padre y como diseñador: comprender antes de reaccionar. Rose siguió una trayectoria artística. Estudió en Harvard y luego obtuvo un máster en la Universidad de Nueva York. En 2016 co-creó una serie web llamada End Times Girls Club *, una sátira ingeniosa sobre la obsesión millennial con el fin del mundo. Su humor era sutil, su mirada crítica, y en ambas cosas se reconocía la influencia de su padre. Pensamiento profundo disfrazado de simplicidad, Tatiana. Por su parte, se convirtió en periodista ambiental. Tras graduarse en Yale y obtener una maestría en historia en Oxford, trabajó para The New York Times cubriendo temas de cambio climático. En 2019 publicó su libro Inconspicuous Consumption *, una mirada brillante y sin moralismo sobre cómo los hábitos cotidianos afectan al planeta. Su estilo, equilibrado y analítico, recordaba el modo en que Edwin abordaba sus proyectos de diseño: claridad sin arrogancia, profundidad sin dramatismo. El menor, Jack Schlossberg, combinó el legado familiar con una mirada moderna. Estudió en Yale y luego en Harvard Law School. En 2020 presentó a su madre durante la Convención Nacional Demócrata, y muchos lo vieron como el posible heredero político de la familia Kennedy. Sin embargo, quienes lo conocen aseguran que no siente presión. Su padre le enseñó que el valor no está en la exposición, sino en la integridad. Jack habla con calma, escribe con reflexión, y se mantiene lejos del espectáculo mediático que devoró a generaciones anteriores de su familia. A diferencia de otros miembros de la dinastía Kennedy, los hijos de Edwin y Caroline crecieron sin portar el peso del apellido como una carga. Su identidad no se definió por la historia, sino por el pensamiento. Y aunque los tres usan legalmente el apellido Schlossberg, en público suelen presentarse con el nombre Kennedy. Edwin nunca pareció preocuparse por eso. Para él, el legado no se medía por apellidos, sino por valores. Quienes los conocen describen a Edwin como un padre presente pero no autoritario. Cocinaba, ayudaba con las tareas, escuchaba más de lo que hablaba, enseñaba a través del ejemplo, no del control. En una familia acostumbrada a la atención constante, él representaba el equilibrio. Y en un mundo donde muchos buscan dejar su huella a través de la fama, él la dejaba a través de la calma. A lo largo de los años, la familia ha enfrentado pérdidas y cambios. Pero a diferencia de tantas historias de poder y tragedia, la de ellos ha sido una historia de constancia. Caroline y Edwin siguen juntos, dividiendo su tiempo entre Nueva York y los compromisos diplomáticos de ella. Él continúa trabajando, escribiendo, diseñando. No hay dramas públicos, ni rupturas filtradas, ni declaraciones grandilocuentes, solo un matrimonio basado en la complicidad silenciosa y la admiración mutua. Y así, mientras el mundo observa a los Kennedy como un mito, Edwin Schlossberg sigue siendo el arquitecto invisible de una familia que, por primera vez en generaciones, encontró la paz fuera del foco mediático. Pero su historia aún porque el verdadero legado de Edwin no está solo en los museos o en su matrimonio, sino en la forma en que cambió el significado mismo de lo que significa dejar huella. De eso hablaremos en la última parte. Con el paso de los años, Edwin Schlossberg se ha convertido en una figura única dentro del panorama cultural estadounidense. Su legado no se mide por edificios ni monumentos, sino por la transformación silenciosa de la manera en que aprendemos y experimentamos el conocimiento. En un mundo obsesionado con la visibilidad, él eligió el impacto. En una época dominada por las marcas personales, él prefirió la coherencia. Cuando se observa su trayectoria completa, se descubre un hilo constante: la búsqueda de profundidad.
Desde sus primeros experimentos con el pensamiento sistémico hasta los proyectos más emblemáticos de SI Design. Su obsesión siempre fue la misma: conectar a las personas con las ideas de una forma más humana. Creó espacios que invitaban a la reflexión, museos que hablaban con sus visitantes, experiencias donde el aprendizaje se volvía emoción. La Isla Ellis, el Instituto Edward M. Kennedy, los centros de visitantes de AT&T y Sony. Todos llevan su huella conceptual, un diseño que enseña sin imponer, a diferencia de tantos diseñadores que buscan reconocimiento. Edwin siempre evitó el protagonismo. No hay documentales sobre su vida, ni biografías de su autoría, ni conferencias multitudinarias. Sus colegas dicen que su mayor virtud es la escucha, esa capacidad de entender lo que otros intentan comunicar antes incluso de que lo digan. En un entorno donde el ego suele dominar, su humildad lo convirtió en un maestro sin pretensiones. Cuando en 2018 SI Design se integró en la firma internacional NBBJ, muchos pensaron que su filosofía se diluiría, pero fue lo contrario. Su enfoque, centrado en el diseño como conversación, se convirtió en el corazón conceptual de la nueva organización. La herencia de Schlossberg sigue viva en cada proyecto donde la tecnología se usa no para impresionar, sino para conectar. Esa, quizás, sea su mayor lección: el diseño, como la vida, solo tiene sentido cuando genera entendimiento, pero su legado no termina en lo profesional. En 2025, tras la trágica pérdida de su hija Tatiana, el nombre de Edwin volvió a los titulares. No por escándalos ni polémicas, sino por admiración. Muchos recordaron su fortaleza, su serenidad y su manera de transformar el dolor en reflexión. En un tiempo en que la familia Kennedy volvía a enfrentarse al duelo, él fue el punto de equilibrio, el hombre que sostuvo en silencio lo que tantos miraban desde fuera con asombro y respeto. A los 80 años, Edwin continúa trabajando, escribiendo y participando en proyectos culturales. Vive principalmente en Nueva York, mientras Caroline desempeña su labor diplomática en Australia. No aparecen juntos en eventos ni conceden entrevistas conjuntas, pero quienes los conocen aseguran que su vínculo es más fuerte que nunca. Son, como siempre fueron, dos almas que eligieron la sustancia sobre la apariencia. La historia de Edwin Schlossberg es una paradoja luminosa, la del hombre que vivió junto a la historia sin dejar que lo consumiera. No fue un político, ni un empresario, ni un símbolo, fue un pensador, un creador, un padre. En una familia donde los nombres pesan toneladas, él demostró que el verdadero legado no es la herencia, sino la coherencia. Y que, a veces, la mayor contribución a la historia es haber sabido vivirla sin necesidad de escribirla en mayúsculas. Su vida es un recordatorio de que el éxito más duradero no hace ruido, que el amor más fuerte no necesita público, que los héroes más grandes no siempre buscan ser vistos. Edwin Schlossberg nunca trató de ser famoso, pero su influencia está en los museos que visitamos, en los espacios que nos enseñan, y en la familia que supo mantener en pie un apellido cargado de historia sin perder su humanidad. En un mundo que premia la exposición, él eligió la esencia. En una cultura que aplaude el ruido, él prefirió el eco largo del silencio. Y quizás por eso, mientras muchos legados se desvanecen, el suyo permanece. Visible para algunos, pero inolvidable para todos los que entienden que la verdadera grandeza se mide en profundidad. Así termina la historia del hombre que no quiso ser un Kennedy, pero que cambió el significado mismo de lo que eso implica: ser un símbolo no de poder, sino de propósito. Edwin Schlossberg, el hombre que construyó puentes entre las ideas y las personas, y que nos enseñó, sin decirlo, que el conocimiento, como el amor, solo perdura cuando se comparte en silencio.